Cuando uno piensa en los grandes poetas de la literatura española, a veces olvida que no todos nacieron entre lujos o con pluma dorada. Miguel Hernández, por ejemplo, fue un poeta que vino del pueblo, literalmente. Nació en Orihuela, un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, en 1910. Su familia era humilde y desde muy joven trabajó como pastor de cabras. Pero entre rebaños y amaneceres, algo se encendió en él. A falta de la escuela constante, se educó con libros prestados como la Biblia, con los clásicos del siglo de oro y más tarde con la poesía de autores como Góngora o Rubén Darío. Su amor por las palabras fue un acto de voluntad, de hambre de belleza, de justicia, de decir el mundo con su propia voz, porque Miguel no heredó una tradición literaria, la conquistó. Lo que se encendió fue el amor por la palabra. Su formación fue autodidacta, leía a escondidas, escribía en servilletas, recitaba entre matorrales. Fue un poeta campesino, pero no por ello menos profundo. Su estilo abarcaba el poder de la naturaleza con una emoción desbordante. De allí que lo llamaran el poeta del pueblo. A pesar de no pertenecer oficialmente a la generación del 27, Miguel tuvo contacto con figuras como Pablo Neruda o Vicente Aleixandre, y no solo los conoció, sino que fue profundamente influenciado por ellos, aunque siempre manteniendo su autenticidad en la voz. Una voz marcada por la tierra, la guerra, el amor y la muerte. Como él mismo escribió, como el toro he nacido para el luto, y el dolor como el toro estoy marcado, reflejando así profundamente el tono trágico y existencial de su poesía. Pues al compararse con el toro, animal emblemático de fuerza y sacrificio, Hernández expresa una identidad forjada en el sufrimiento, la lucha y el destino inevitable del dolor. Esta metáfora resalta su sensibilidad frente a la injusticia, su compromiso con el pueblo y la impronta que la guerra civil dejó en su obra. Esa marca de dolor se intensificó durante la Guerra Civil Española. Miguel Hernández se unió al bando republicano, convencido de que la poesía debía tomar partido. No fue un poeta neutral, fue combatiente, cronista de trincheras, altavoz de los que no tenían voz. Recorrió frentes, escribió en periódicos republicanos y leyó sus versos a sus soldados en medio del caos. Su obra de esos años como Vientos del Pueblo se convirtió en bandera y consuelo. Para él, la poesía no era evasión, era resistencia, compromiso. Mientras otros callaban o huían, Miguel escribió con sangre, con urgencia, con el alma al descubierto y desde el corazón. Durante la guerra escribió obras fundamentales como lo es Viento del Pueblo, donde exalta la lucha colectiva, el heroísmo popular o la esperanza en medio de la destrucción. Es aquí donde su poesía alcanza un nivel épico, resaltando realmente el valor que tiene dentro de la generación del 27. Pero también supo escribir sobre el amor en tiempos oscuros. En El rayo que no cesa aparece un Miguel íntimo, personal, contradictorio. Ahí se nota una clara influencia del siglo de oro, con sonetos que parecen escritos con fuego. Después de la guerra, todo cambió. Fue capturado por el régimen franquista y condenado a muerte. La pena fue conmutada, pero acabó pasando por varias cárceles. Fue en la prisión donde escribió algunas de sus obras más conmovedoras. Allí, enfermo, aislado, siguió escribiendo a lápiz, en hojas sueltas, incluso en las márgenes de sus libros. Su cancionero y romancero de ausencias en testimonio de ese dolor íntimo. El del padre separado de su hijo, el del hombre que presiente su final. La poesía en las celdas se volvió susurro, plegaria y a la vez una forma de no rendirse. Una de ellas es Nanas de la Cebolla, donde dice: la cebolla es escarcha, cerrada y pobre escarcha, de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Este poema fue escrito por Miguel Hernández en 1939 mientras se encontraba en prisión a la hora de recibir una carta de su esposa Josefina Manresa en la que ésta le comentaba a su esposo que su hijo lactante y ella solo habían podido comer en los últimos días pan y cebolla,
debido a la dificultad del momento social en el que se encontraba el país. Este poema, cargado de ternura y sufrimiento, refleja cómo por medio de la falta de ese alimento, el poeta quiere reflejar el sufrimiento por el cual su hijo lactante ha pasado, al cual solo pudo conocer de una manera muy breve a la hora de salir de prisión. También en la cárcel escribió Cancionero y romancero de ausencias, un libro que refleja el dolor, el amor truncado, la soledad. Es poesía escrita con sangre, con sueño, con sombra, y sin embargo, todavía con ternura. En Miguel Hernández abundan los símbolos, el viento, la luna, la tierra, todo lo elemental se vuelve palabra. Su poesía no solo narra, también respira, gime, lucha. Como él escribió, abro comillas, tristes guerras, si no es amor, la empresa. Tristes, tristes. Cierro comillas, Miguel Hernández, El hombre acecha, 1939, página 58, edición austral. En estos 3 versos, Hernández desnuda la contradicción más profunda de la guerra. ¿Puede haber algo noble en el combate si no lo guía el amor? Si la guerra no nace del deseo de justicia, de proteger la vida o de abrazar la paz, entonces no es más que dolor, tristeza. El poeta, herido por su tiempo, nos alerta. Luchar sin amor es perpetuar el sufrimiento. Miguel fue reencarcelado al intentar escapar a Portugal y lastimosamente en 1942, a la edad de 31 años, a causa de una tuberculosis, murió. Este fallece en una celda, lejos de su hijo, que apenas logró conocer, y lejos de una España que nunca logró comprender la forma de su pensamiento. Y sin embargo, Miguel Hernández vive, en cada verso, en cada lucha por la justicia, en cada grito de amor desesperado. Y como él mismo escribió, como si lo supiera desde siempre, llego con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Así, simboliza las 3 fuerzas que marcaron su existencia y su obra. El amor como impulso vital y fuente de consuelo, la muerte como sombra constante en tiempos de guerra y repulsión, y la vida como una conexión entre ambas, cargada de dolor y de esperanza.